trabajando, ¿ya? Como bien sabemos y a consecuencia de la coyuntura que vivimos, esta va a ser, por supuesto, nuestra nueva modalidad, ¿ya? Que la hemos cambiado, sí, la hemos cambiado, pero hemos tenido también, gracias a todos los profesores y a ustedes mismos, la capacidad de poder también de ir evolucionando respecto a la formalidad de las clases que hemos tenido, ¿ya? Yo sé que la semana pasada, vía online, yo les explicaba también que iba a comenzar a ser su profesor de Historia y Geografía para los 7 cuartos medios, ¿ya? En ese momento, chiquillos, nosotros entendíamos que estábamos en otro tipo de modalidad, ¿cierto?, para el aprendizaje. Hoy por hoy, a partir de ahora, y por supuesto, entendiendo los cambios que se nos puedan seguir provocando, en esta clase vamos a participar los cursos de cuarto D, E, F y G, ¿ya? De los cuales yo por calendarización soy su profesor de historia, ¿ya? Los demás cursos vuelven a tener clase con sus respectivos profesores, ¿ya? La modalidad, chiquillos, siempre la misma, ¿cierto? Volviendo a agradecer a las profesoras Pies, quienes van a tener la posibilidad de estar junto a usted a través del chat y moderando, ¿cierto?, esta reunión, ¿ya? Dudas, consultas, chiquillos, que ustedes tengan, por supuesto, pueden levantar la mano o la escriben a través del chat y las profesoras, por supuesto, me las hacen llegar, ¿ya? Es importante que sepan, chiquillos, que intentamos en las clases anteriores, tanto con los estudiantes de modalidad presencial, ¿cierto?, con los grupos 1 y 2, como con los compañeros que estaban y han estado durante todo el año a través de Internet, ¿cierto?, la modalidad online. Intentamos buscar, ¿cierto?, de una de otra manera, ¿cierto?, la forma de que pudiésemos equiparar un poco los conocimientos que estábamos recibiendo, ¿ya? Entonces, desde ese punto de vista, de una u otra manera, todos prácticamente hemos visto lo mismo en clase, ¿ya? Estamos trabajando con el PPT que cada uno de ustedes conoce, ¿cierto? Estamos hablando respecto a la geografía humana, por supuesto, a no olvidar eso, y a partir de hoy día vamos a comenzar ya todos juntos, ¿cierto?, nuestros 4 cuartos medios, a comenzar una línea, ¿cierto?, continua, para no perdernos y para que ninguno de ustedes crea que está quedando atrás, ¿ya? A considerar algunos pequeños puntos, ¿cierto?, que los dejamos claro la primera vez, tanto de manera online como presencial, ¿cierto?, que estamos dentro del marco del respeto, ¿cierto?, de un espacio de aprendizaje, donde se les valora siempre que ustedes estén presentes acá a esta hora, ¿cierto? Y desde ese punto de vista, o desde esa visión, no queda más que comenzar a entender, ¿cierto? Acá yo también trato, chiquillos, de irme conectando, ¿cierto?, a la par, igual que ustedes, por si en algún momento me pierdo, ¿ya? Entonces comencemos. ¿Hay algunas indicaciones, profesora Paz? ¿Alguna indicación, consulta de entrada? Para que aprovechemos la hora viendo el material que tenemos. No, profesor, podemos comenzar la clase ya y la grabación también. Ya, perfecto. Una Entonces consulta. vamos a continuar. Chiquillos, la primera gran indicación, a través de la profesora Paz, y de las profesoras Pie, por supuesto, les vamos a hacer llegar el material, ¿cierto?, que va el PPT en el cual estamos trabajando, y en esta oportunidad, chiquillos, va una guía, ¿cierto?, de actividades, ¿ya?, que tiene la modalidad o el formato de ser un formulario de Google, ¿ya? Dicha guía, chiquillos, van a tener el tiempo suficiente para responder durante toda la semana. El plazo estimado va a ser el próximo miércoles. Ya hasta el próximo miércoles ustedes tienen tiempo para responder la guía de manera online, resolverla, por supuesto, y enviarla. Ya es de muy fácil uso y sé también que ustedes están usando ese formato, chiquillos,
en otras asignaturas. ¿Ya? Entonces, desde ese punto de vista no deberíamos tener grandes complicaciones. Por supuesto que si se nos da una u otra complicación por ahí, la podemos, por supuesto, buscar la solución, que eso es lo importante, si es que les complica ese sistema. ¿Ya? A no apurarse, a no preocuparse, chiquillos, es una guía, ¿cierto?, de actividades solamente de conceptos que ya hemos visto, ¿ya? Que yo estoy consciente que todos hemos visto en clase, tanto presencial como online, ¿ya? Así que todo son 14 preguntas de selección múltiple. Chiquillos, no se compliquen con la actividad, ¿cierto? Siempre a ser honesto con uno mismo y a responder lo que uno va sabiendo, porque esa es la única manera que tenemos nosotros los profesores de poder entender, ¿cierto? El contexto, la realidad que ustedes están teniendo en estos momentos, ¿cierto? Y ver, por supuesto, si las clases van causando el efecto esperado por parte mía, ¿ya? El formato, chiquillo, de la guía va a ser el mismo formato que vamos a tener el próximo jueves, ¿sí? Para la prueba de diagnóstico, ya que lo habíamos conversado, ¿ya? Decidimos dar una semana más de plazo para que ustedes por ahí se vayan acostumbrando a la formalidad, ¿cierto?, de la prueba en sí, ¿ya? Así que es importante que lo sepan. La próxima semana, jueves, todos con pruebas de diagnóstico en el mismo horario de clase. Ya ustedes las van a estar desarrollando y yo voy a estar acá junto a las profesoras Pie para, por supuesto, responder todas las dudas y consultas que ustedes tengan. ¿Les parece? Así que no se apuren, nos queda una semana, podemos hacer las consultas correspondientes, una semana para responder la guía, ¿ya? Y ya el próximo jueves la prueba de diagnóstico, donde por supuesto no va a ser una prueba evaluada, eso es importante que lo sepan. Lo importante para nosotros es saber, ¿cierto?, el nivel de conocimiento que ustedes tienen respecto a la materia propiamente sí que estamos viendo, y que como todos sabemos es la geografía humana. ¿Ya? Entonces yo voy a comenzar acá. Le voy a pedir a la profesora que me habilite para poder compartir mi Sí, pantalla. profesor, inmediatamente. Muchas gracias, profesor. Y muchas gracias a todos por la atención. Me parece espectacular el nivel de concentración, los micrófonos apagados. Voy a dar una vuelta por acá a ver si conozco alguna cara conocida. Abigail Zamorano. Ideal que tengan Tatamara Muñoz, Jessica, Gaby. Ideal, chiquillos, que mantengan los micrófonos apagados, sus cámaras, hasta que alguno de ustedes, por supuesto, tenga la necesidad de hacer alguna consulta, ¿ya? Elena Isurza, la Daniela, la Dera Liers, ahí está, don Gabriel Soto. Buenas tardes a todos. Ahí vemos a Adriana con su hija. Bien, perfecto. Ahí todos participando. Qué bonito, chiquillos, qué bonito. Yo, como les decía, en el fondo, esto es para el crecimiento propio de ustedes mismos y totalmente valorable. Ahí está Ulises y Pascam. Jessica, ya, ideal, excelente. Ya, chiquillos, entonces, los tengo a todos identificados, no crean que no. Ahí está Víctor Quiñones. Ya, perfecto. Ya, chiquillos, entonces voy a compartir el material para que sigamos un poco recorriendo, ¿cierto? El aprendizaje que necesitamos, por supuesto. Esta es la clase número 3. Yo estoy compartiendo, yo tampoco, chicos, me manejo demasiado honesto, así que ustedes lo saben. Pero ya, ahí estamos. Ustedes me dicen si todo funciona bien. Y comenzamos entonces, chiquillos, cuando son las 8:12, ¿cierto? Con nuestra tercera clase de Historia y Geografía. En esta oportunidad, como bien sabemos, de manera online. Decirles también, chiquillos, que les mando todo el ánimo, toda la fuerza. Sabemos lo complicado que está siendo el tema de la cuarentena en sí, pero no podemos dejar de mencionar, ¿cierto?, todo el apoyo, la fuerza que como colegio intentamos tener para ustedes. ¿Ya? Entonces, queridas señoritas, caballeros, comenzamos.
Vamos a repasar muy rápido las primeras diapositivas porque las hemos visto, tanto para las personas online como para quienes fueron nuestros estudiantes presenciales. Perfecto, entonces yo aquí estamos tiki-taka, estoy abriendo y partimos. Yo no sé si se ve, si no se ve, estamos, chiquillos. Colegio San Alfonso, esfuérzate y sé valiente, como siempre, y dándola el agradecimiento correspondiente a quienes tanto ayudan, ¿cierto? La profesora Pie Carolina Castillo, la profesora Carolina Paz y Karen Espíndola, por supuesto. El correo, chiquillos, como siempre, a no olvidar, luisistoigeo@gmail.com. ¿Ya? Cualquier duda o consulta, bien recibida es. Como por primera vez, chiquillos, estamos todos juntos, ¿cierto? Nuestros 4 cuartos medios. Importante recordar, ¿cierto?, que seguimos trabajando la unidad número 1, ¿cierto?, donde las características demográficas y la diversidad cultural en el mundo actual es lo primordial para nosotros. Las primeras 10 o 15 diapositivas van a ser solo un repaso generalizado, ¿ya? El objetivo de la clase de hoy, chicos, sigue siendo identificar los conceptos básicos de la geografía, que ya lo hemos visto, ¿ya? Y principalmente, y a no olvidar, valorar el proceso evolutivo de las sociedades, cómo nosotros como sociedades, chicos, hemos evolucionado de la mano de las sociedades que estamos construyendo. Habíamos visto, chiquillos, que era la geografía, nos preguntamos qué es la geografía, dijimos que era la ciencia que estudiaba y describía principalmente la superficie de la Tierra, ¿cierto? Y que el objetivo principal de estudio de la geografía era entender y comprender los fenómenos y procesos territoriales, ¿ya? De los cuales, chicos, vimos las dos ramas principales, era la geografía física y la geografía humana, ¿ya? Vamos rápido en esto porque esto ya lo hemos visto, ¿ya? Estamos un poco retroalimentando la memoria. Habíamos dicho que la geografía contaba de dos grandes ramas. La A, ¿cierto?, que la habíamos identificado con la letra A, era la geografía física y que era principalmente la que estudiaba la superficie terrestre de nuestro planeta, ¿ya? Cuando hablábamos de geografía física, chiquillos, hablábamos principalmente de todo lo tangible, de todo lo que nosotros podíamos ver, ¿cierto? Principalmente del paisaje natural que nos rodea, ¿ya? Y para entender esa geografía física, habíamos dicho que la podíamos estudiar y entender a través de los factores geográficos, ¿ya? Acá sale marcado, yo les voy marcando, ojalá se vaya viendo bien, ¿ya? Esos factores geográficos, chiquillos, dentro de la geografía física, estaban representados principalmente por el relieve, ¿cierto? Las aguas terrestres, los océanos, los mares, el clima, los hielos y el suelo, entre otros. Habíamos visto, chicos, el ejemplo del relieve que tiene nuestro país principalmente, ¿ya? Que es importante que lo sepan porque es una pregunta de prueba tanto acá como en cualquier lugar en el cual ustedes deseen participar en el aspecto del aprendizaje, ¿ya? Entonces la pregunta, estoy viendo acá si no es algo importante. Entonces, lo importante era reconocer, y lo vimos en clase, ¿cierto?, los distintos relieves que tenía nuestro país, ¿cierto? Y en Chile principalmente tiene 4 grandes relieves, lo vimos, lo dibujamos en la pizarra para quienes estuvieron presentes. Y esos 4 grandes relieves en nuestro país corresponden de este a oeste, de la cordillera de los Andes, de la depresión intermedia, de la cordillera de la costa y de las planicies litorales. Entonces, estos relieves, ¿cierto?, que forman la macroforma de nuestro país, son factores geográficos para que entendamos en sí lo que es la geografía física. Ya habíamos dado ese ejemplo, chicos, de los relieves de nuestro país. Lo nombramos porque es importante que sepan cómo se conforma la macroforma de nuestro relieve nacional, ¿ya? El principal interés, chicos, de la geografía física consiste principalmente en explicar y describir el espacio natural
en el cual nosotros nos desarrollamos. No olvidemos que el concepto fundamental de las clases de nosotros es entender, ¿cierto?, el comportamiento humano, el comportamiento individual, ¿cierto?, y en sociedad, por supuesto, con respecto al espacio geográfico en el cual nosotros nos desenvolvemos, ¿ya? Y por último, dentro de la rama, ¿cierto?, o de la subrama de la geografía física, ya que bien sabíamos que no era, ¿cierto?, motivo de nuestro interés este primer trimestre, sino más bien la geografía humana, íbamos a decir que dentro de estas subramas de la geografía, y para definirlas y entenderlas, se contaban con 4 subramas: la climatología, la geomorfología, la hidrografía y la glaciología. Ya con estas 4 subramas de la geografía física, nosotros comenzamos a tener una idea general, ¿cierto?, de la geofísica. Por supuesto, su nombre lo dice ahí, la climatología estudia el clima, la geomorfología estudia el relieve, ya que fue el ejemplo que acabamos de dar, la hidrografía estudia la distribución del agua en el planeta, ¿cierto? Y la glaciología, los glaciales existentes, por supuesto, también, y afortunadamente en nuestro país, ¿cierto? Bien sabemos que la mayor cantidad de glaciales en el mundo, ¿cierto?, están en el extremo sur del planeta, ¿ya? Muchos de ellos en territorio chileno, así que es importante tener ese dato, ¿ya? Y acá pasábamos a la rama B, ¿cierto?, con nuestra geografía humana, geografía que sí es motivo de nuestro interés para el primer trimestre, ¿ya? Y la habíamos, chicos, yo les decía en clase, les decía la semana pasada, que la idea de que cada concepto nosotros tratáramos principalmente de asociarla a una palabra o a 2 palabras, ¿ya? Que con eso nosotros ya podíamos hacernos una idea respecto a cómo definir un concepto. Por ejemplo, cuando hablamos de geografía humana, ustedes tienen que entender que estamos hablando del estudio de la población humana, ¿ya? En sus diferentes estructuras, por supuesto, y actividades. Cualquiera que éstas sean, ya habíamos aprendido un poco a reconocer cuáles eran, ¿ya? También, chicos, es importante recordar, ¿cierto? Y no dejar aparte, ¿cierto?, que cuando vemos la geografía humana la estamos hablando y la estamos abordando, ¿cierto?, desde la visión de cómo se relaciona la población o nuestra sociedad con la naturaleza. Eso es importante. Ya, y nosotros habíamos visto este mapa conceptual que nos daba a grandes rasgos lo que nosotros íbamos a ver en el primer trimestre. Ya la íbamos a abordar desde la geografía de la población, desde la geografía económica y desde la geografía política. ¿Ya? Cada una de ellas, por supuesto, iba a ser explicada con cada subsector de cada cual. Ya la geografía de la población, nosotros, chicos, la explicamos a través de los indicadores demográficos, de la distribución de la población. La geoeconómica la vamos a ver a través de la actividad económica el día de hoy y los indicadores del desarrollo humano, principalmente. Y intentar llegar hasta la geografía política, ¿ya? Intentar ver y reconocer, ¿cierto?, el concepto y los elementos del Estado, las organizaciones políticas mundiales, los efectos de la globalización. Todo esto, ¿para qué, queridos estudiantes? Para que entendamos el paisaje social en un mundo globalizado, entender cómo funciona, ¿cierto?, todo este aparataje que nosotros vemos y que llamamos paisaje, ¿cierto?, y verlo, por supuesto, dentro de la inmersión de un mundo globalizado. ¿Ya, chicos? De aquí para adelante ya vamos a empezar a tomar un poco más de atención porque lo anterior ya lo habíamos visto. Creo que esto también lo habíamos pasado un poco por encima. Profesora, ¿todo bien? ¿Alguna duda, consulta? ¿Se Sí, escucha, no se profesor. escucha? No, se escucha bien. Solamente los alumnos preguntaban si esta materia, este PPT que usted está mostrando, es el que entra en la prueba de diagnóstico. Este PPT, chiquillos, muy buena pregunta, gracias, profesora. Este PPT entra en las actividades que se les va a enviar el día de hoy, ¿ya? Por supuesto, también tiene que ver con lo que va en la prueba de diagnóstico, porque ya que estamos viendo y manejando el mismo concepto.
¿ya? Son temas relacionados, por supuesto. La prueba de diagnóstico de la próxima semana tiene que ver más con lo que ustedes traen, ¿cierto? Con esta idea de geografía, y si bien es cierto, comparte algunos conceptos, ¿ya? La prueba de diagnóstico es mucho más fácil, ¿cierto? Debería ser porque en el fondo trata de cuáles son las capacidades y aptitudes que ustedes traen, ¿cierto? Respecto al tema adquirido anteriormente. Ya la guía que se envía el día de hoy está compuesta por este PPT, pero hasta la diapositiva número 15 más o menos, ¿ya? La guía no trae todo lo que trae el PPT. La vamos a ir agregando posteriormente con distintas guías. Ya a medida que vayamos pasando la materia del PPT, vamos a ir mandando la guía correspondiente. ¿Se entiende? Sí, profesor, gracias. Era una pregunta de una alumna, en todo caso, un alumno. Perfecto. Le agradecemos a ese alumno el interés por la pregunta, ¿cierto? Así que también le decimos que esté tranquilo, que la prueba de diagnóstico también habla del tema, pero la idea, chiquillos, de la prueba de diagnóstico es que ustedes, ahí hay un poco de discrepancia, porque mandamos primero una guía, después una prueba de diagnóstico, ¿cierto? Pero intentar, ¿cierto?, que la próxima semana la prueba de diagnóstico la contesten, bueno, ya con el conocimiento propio de las clases que hemos tenido. ¿Ya? Pero siempre, y resumiendo, todo está en el PPT. ¿Ya? No hay preguntas extrañas, no hay preguntas que vengan desde otra parte, todo está acá en el PPT. ¿Ya? Continuamos. Profesor, disculpe, Maricel pregunta si usted podría enviar las otras clases, por favor, porque es su primera clase. Ya. Maribel pregunta. Marisol. Maricel. Maricel. Mira, todas las clases que hemos tenido, y para todos los estudiantes que tienen la duda, por supuesto, están basadas en este mismo PPT que la profesora Pie va a enviar o ya envió a ustedes. ¿Ya? Entonces está todo acá, no existen otros PPT. Este PPT es bastante largo ya y va a abarcar entre 3 o 4 clases. ¿Ya? Es decir, este PPT lo vamos a usar hoy y posiblemente en la clase subsiguiente. ¿Ya? Las guías también están también en la primera guía, entonces no hay mucho. Si usted, por supuesto, quiere volver, o cualquiera de sus compañeros quiere volver a ver la clase grabada, se le recomienda ir al YouTube del colegio, ¿cierto? San Alfonso, en su plataforma de YouTube, están todas las clases grabadas que se han impartido a través de la modalidad online, ¿ya? Entonces, para todos quienes, por supuesto, no puedan en algún momento ver una clase, ¿cierto? Todo este material es subido a la plataforma, también gracias, por supuesto, a las profesoras Pie, que son las encargadas de ese trabajo. ¿Ya? Ya, profesor, muchas gracias. Ya, perfecto, chiquillos. Entonces aquí nosotros vamos a entrar a la primera estrella y la habíamos visto, ya habíamos llegado un poco hasta acá, ¿cierto? Que es la geografía de la población. Y habíamos dicho, chiquillos, que la geografía de la población no se puede entender, ¿cierto? No se puede contextualizar si no conocemos este concepto de demografía, ¿ya? Y la demografía, chicos, no era otra cosa que el estudio estadístico de las poblaciones, ¿cierto? Siempre, chicos, el concepto asociarlo a una o dos palabras para que se nos haga fácil de memorizar. La demografía, cuando le aparezca alguna prueba por ahí, ¿cierto? Ustedes la tienen que asociar inmediatamente al estudio estadístico de las poblaciones. Es decir, demografía estadística. ¿Ok? ¿Qué estudian esta estadística? Principalmente a las poblaciones humanas, que es lo que estamos revisando, ¿cierto? Según su estado y distribución, ¿ya? En un momento determinado o en algún momento de nuestra historia, ¿ya? Una vez que nosotros entendemos el concepto de demografía como este estudio estadístico, podemos pasar a entender quizás lo que es la geografía de la población, ¿ya? Y bien dice ahí, chiquillos, que la geografía de la población, ¿cierto?, nos proporciona una visión de la situación poblacional, ¿cierto?, de una sociedad determinada, ¿ya? Es decir, aporta datos. ¿Y cómo aporta datos, chiquillos? A través, ¿cierto?,
del estudio estadístico, ¿ya? Y esos datos, chiquillos, van a estar más bien enfocados a la evolución de algunos factores sociales y económicos que han contribuido a los cambios experimentados por los componentes geográficos. Es decir, cuando nosotros hablamos de estudios estadísticos, nos estamos refiriendo de una u otra manera a indicadores demográficos, que viene más adelante, ¿ya? Dentro de los ejemplos de estos indicadores demográficos, es pregunta de prueba, ¿cierto? Y de guía, nos vamos a encontrar con 5. Nosotros vamos a trabajar 5 indicadores demográficos, entre ellos la fecundidad, mortalidad y migración, ¿ya? Avanzamos rápido porque cada vez que me aparece una nueva diapo, tengo la impresión de que lo hemos visto. Me parece que alguien me raya eso o soy yo, no sé. Soy yo mismo, parece. Chiquillos, indicadores demográficos. ¿Qué son? Los indicadores demográficos son relaciones estadísticas, ¿ya? Referidas a algún tema en particular, ¿ya? Como dábamos el ejemplo, la natalidad, la mortalidad, la fecundidad, ¿ya? De una población específica, sea esta una ciudad, sea esta grande, ¿cierto? Una ciudad, una provincia, un país o una región, incluso el mundo entero. Nosotros podemos conseguir, chicos, indicadores demográficos de sectores puntuales, ¿cierto? De un pueblo determinado, de una región, o necesito tomar las estadísticas de un país entero, o por qué no, de un continente entero. Para cada uno de esos casos, chicos, nosotros necesitamos los indicadores demográficos, que son 5. ¿Ya? La tasa de natalidad, ¿cierto? Que lo vimos en clase, que depende. Tengo una duda, profesora. ¿Puede ser? Dígame, profesor. Me aparece acá que el tiempo restante de la reunión son 8 minutos. Sí, pero yo activé para que pueda continuar la reunión. Ah, perfecto. Se agradece enormemente. Entonces. Ya parecía que esto iba muy rápido. ¿Ya? Muchas gracias, profesora. Entonces, chicos, dentro de los 5 indicadores demográficos, como ya hemos visto, la tasa de natalidad, que mide principalmente la frecuencia de nacimientos, ¿ya? Cuando les pregunto tasa de natalidad, nacimiento. Ahí aparece, ¿cierto?, una fórmula que no la vamos a necesitar hoy por hoy, ¿cierto?, pero que nos explica un poco cómo se toma esta tasa o este indicador demográfico, ¿ya? Ahí nos dice, ¿cierto?, que el número de nacidos se divide por el total de individuos y se multiplica por 1000, ¿ya? No la necesitamos explicar ni conocer tanto, sí el concepto que es fundamental, ¿ya? Tasa de natalidad mide la frecuencia de los nacimientos ocurridos en un periodo en relación a la población total, ¿ya? Después vamos a ver para qué nos sirve cada uno de estos indicadores. La tasa de mortalidad, chicos, ¿cierto? Por contraparte, expresa la frecuencia con que ocurren las defunciones en una población en particular, ¿ya? Entonces, natalidad, nacimiento, mortalidad, muerte. Fecundidad, ¿ya? ¿Qué es la fecundidad en demografía? Acá dice, en demografía, la fecundidad se refiere casi siempre al número medio de hijos que tiene no una persona, sino una generación, ¿ya? Entonces aquí podemos hacer la salvedad de entender que cuando se quiere estudiar o rescatar algún dato de fecundidad, este se toma principalmente no por un periodo de tiempo corto, sino más bien por una generación, ¿cierto? Y por supuesto, y como todos sabemos, casi siempre afecta a la población femenina, por supuesto. Ya creo que también lo habíamos visto. Entonces ya hemos visto 3: natalidad, mortalidad, tasa de fecundidad. Pregunta de prueba, queridos chiquillos. Y la migración, ¿ya? Es la penúltima. Habíamos visto también, recuerdo, que era, ¿cierto?, este movimiento de personas fuera de su lugar de residencia habitual, ¿ya? Ya sea a través de una frontera internacional o dentro de un país. Y habíamos entendido, ¿cierto?, como bien les digo,
que esta migración se puede dar tanto de manera internacional, ¿cierto? Gente que emigre a nuestro país, ¿cierto? Como nosotros que podamos emigrar a distintos lugares del mundo, ¿ya? Y habíamos dado el ejemplo, bien recuerdo, de la migración interna de un país, ¿cierto? Que se daba principalmente, bueno, se da hoy más que nunca, quizás, ¿cierto? En la actualidad. Y lo habíamos visto también, chicos, como principalmente a finales del siglo XIX, ¿cierto? La población en general en nuestro país migraba, ¿cierto? A la zona norte de nuestro país, principalmente a las salitreras, para buscar un mejor bienestar social y económico, ¿ya? Posteriormente, ya a principios del siglo XX, ¿cierto? En el contexto de la cuestión social en nuestro país, la gente, una vez que cerraban las salitreras, comenzó a migrar al sector céntrico, ¿cierto? De nuestro país, a las regiones céntricas, Valparaíso y Santiago principalmente, siempre, chicos, con el objeto de encontrar mejores calidad de vida, por supuesto. ¿Ya? Y acá nosotros vamos a entender, ¿cierto?, las causas y motivos que van a tener los migrantes y la podemos contextualizar así rápidamente. Cuando hablamos de migraciones, queridos chiquillos, estas pueden estar basadas principalmente en dos ámbitos, en las causas económicas, ¿cierto?, y en las causas políticas, ¿ya? Son principalmente las causas por las cuales las personas emigran o migran, ¿ya? Cuando hablamos de causas económicas, principalmente con el desempleo elevado que se puede estar generando en algún lugar, ¿cierto? En algún territorio o en algún país, ¿cierto? Y también, por supuesto, con la idea de mejorar, ¿cierto?, el nivel de vida. Ya estas dos causas económicas son las que se nos presentan principalmente en la sociedad. Dentro de las causas políticas, chiquillos, vamos a encontrar las guerras y las persecuciones, también motivos, ¿cierto?, de migraciones. Y por último, las catástrofes naturales, que dábamos en ejemplo, ¿cierto? Por ejemplo, el volcán Artuco, cuando desgraciadamente echó, ¿cierto?, por el suelo. Entró en erupción. Exacto, esa era la palabra. Hizo erupción, ¿cierto? Y sus habitantes del pueblo, ¿cierto?, del lugar tuvieron que abandonar. Esa también, chiquillos, es una causa de migración. Se le agradece ahí al compañero por recordar la palabra. ¿Ya? Entonces, dentro de esas causas de migración, chiquillos, vamos a entender los movimientos migratorios. ¿Ya? Y estas son preguntas de prueba. Entender lo que es la emigración y entender lo que es la inmigración. ¿Ya? La emigración principalmente es la salida de la población, ¿cierto?, de un territorio para trasladarse a otro, ¿ya? Y la inmigración es la llegada de población a un territorio, ¿cierto?, procedente de otro lugar, ¿ya? Emigración sale, inmigración llega. ¿Se entiende? Los tipos de inmigraciones, queridos chiquillos, están basados principalmente por su naturaleza, según su duración y según el espacio. Cuando hablamos de naturaleza, hablamos principalmente de migraciones forzadas, ¿cierto? Las que tienen que ver con causas políticas principalmente y persecuciones, y las migraciones voluntarias, donde encontramos, por supuesto, el intentar buscar un mejor nivel de vida. ¿Ya? El tipo de migración también puede ser según su duración, migraciones temporales, cortas o ya definitivas para arraigarse en un territorio que no era el propio de uno, ¿ya? Y por último, según el espacio, migraciones interiores, como bien veíamos, se pueden generar dentro del mismo territorio nacional, ¿cierto? O las migraciones internacionales que están, ¿cierto?, basadas por lo que veíamos anteriormente. ¿Ya? Ahí nosotros, chicos, nos podíamos dar una idea, ¿cierto?, de los conceptos principalmente. Recordemos que estamos viendo y reconociendo conceptos, ¿ya? Y el quinto y el último indicador, ¿cierto?, demográfico es el censo, ¿ya? Que se define como un conjunto de actividades determinadas, ¿cierto?, destinadas para recoger, recopilar el patrón o lista de una población, ¿ya? El censo poblacional, ¿cierto?, es una herramienta más clara y contundente que tienen los gobiernos, ¿cierto?,
para reconocer lo que está sucediendo en su territorio. El censo Profesor poblacional Luis. permite conocer cuántos somos, dónde vivimos y cómo vivimos, ¿sí? Profesor Luis, disculpe, no se quiso actualizar donde usted estaba compartiendo pantalla, así que se nos va a acabar en un minuto, pero volvemos ¿Ya? a entrar por el mismo link. Perfecto. ¿Ya? Ya, chiquillos. Volvemos y hacemos la misma dinámica. Volvemos a entrar al mismo link, por favor.